Y la mejor manera que encontramos para finalizar este camino fue dedicar este espacio a la persona que ha dedicado toda su vida al estudio, conservación de estos animales fascinantes. El profesor Juan Manuel Rengifo. Realmente es un honor, profesor, estar acá con usted. Muchas gracias por recibirnos en su casa. Bienvenido al Camino de la Serpiente. Muchas gracias. Que no se les olvide el camino a mi casa. Gracias, profesor. Es realmente usted un referente para todos nosotros, especialmente las personas que nos dedicamos a la ciencia, a la biología, a la ecología, al cuidado del medio ambiente. Ha dejado usted un legado increíble, no solo en los temas de salud pública, sino también en temas relacionados con la conservación, con el estudio de la biodiversidad y principalmente también con la educación y el arte a partir de la fotografía. ¿Cómo empieza, profesor, usted su camino con las serpientes? ¿Qué lo motiva a estudiarlas y a conocer de ellas? Bueno, como le digo, muchas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes. ¿Cómo empecé yo con las culebras? Pues desde muy pequeño. Yo siempre he estado en contacto, mi papá era médico y íbamos a Anchicayá y a todas estas partes a buscar peces para acuario y camaroncitos y todas las cosas que mi papá tenía en la casa, acuarios. Y él siempre tenía la atracción por las serpientes y a veces en la casa, me acuerdo una vez que había un frasco como una botella de algo, una botella grande, y habían metido ahí, papá tenía que haber metido ahí una coral, y entonces había música, todas las cosas, y me decían, no, es que está bailando, y bueno, todo ese tipo de cosas, pero era de pequeño, entonces yo las veía en la casa, veía cierto tipo de culebras que mi papá llevaba a la casa, me imagino que las llevaba al museo o no sé a dónde, en la Universidad del Valle, cuando estábamos pequeños. Ya una vez en la universidad yo empecé a trabajar y ya terminando, yo trabajaba con peces. Y una vez un profesor me trancó, me dijo, no, yo le pregunté al decano, al director de carrera, que me interesaba aprender algo de culebra. Me dijo, no, pues a ver, con una persona ya de la universidad, un profesor, que él trabaja en el instituto y él le puede explicar. Entonces yo le pregunté, y él me dijo, no, es que nosotros estamos tratando de hacer el suero. Y no me puso mucha atención. Entonces, bueno, cuando salí, un auxiliar de laboratorio me dijo que había unas diferencias con mi papá y todas las cosas. Dije, pero yo no tengo nada que ver en ese bailado. Entonces me dieron ganas de estudiar ya culebras. Profesor, ¿qué le llamó la atención de las serpientes, de ese tipo de animales que para otras personas pueden generar temor, pueden generar miedo? ¿A usted qué le llamó la atención? ¿Qué le gustó de estos animales? No, que para mí era normal. Yo tenía, por ejemplo, aquí hay un sapo que es espectacular, es el mamboré, que es un sapo que se encuentra en la costa pacífica. Es un sapo que es de los más grandes que hay, es una cosa inmensa. Y en la casa yo tenía de esos sapos, creo que los primeros ejemplares que se conocían para afuera de la gente de Anchicayá y de la parte del Chocó. Después, a los poco tiempo, ya mirando la literatura, fue escrito más o menos en la época en que yo tenía el sapo en la casa. Entonces, pues yo estaba acostumbrado a ver todo ese tipo de animales. Entonces, para mí las serpientes no eran ningún tipo de miedo porque pues era normal. Nunca tuve la aversión o la expectativa de que es peligroso. No, nunca. Y esto nos lleva a pensar que a veces ese temor es infundado, depende del entorno en el que uno se encuentre. Es que usted empiece y lo primero que es el diablo. ¿Por qué? Porque la serpiente, que la Virgen está pisando la culebra, que no hay qué cosas, que ese es el diablo. Y como causan muerte, en algunas culturas, en el Chocó y en muchas partes los indígenas ve una culebra y lo primero que hacen es matarla. Y aquí nosotros, usted va caminando en un campo y ven una culebra, las señoras salen corriendo para la casa porque eso es peligroso, y los señores se quedan bajando la piedra con lo que sea a matarla, porque hay que matar la culebra. La única culebra buena es una culebra muerta, eso es lo pensado de la gente, porque en un momento la gente tiene miedo a la muerte. Y usted ve en la costa hay mapaná, que es el Bothrops asper, patoco, lansberge, cascabel y 2 corales. De resto, todas las otras, que pueden ser 40 especies, son inofensivas y las matan todas, porque todas son peligrosas. Cuando huele, por ejemplo, me disculpa si yo cuento cosas que me pasan. No se preocupe, profe. Por ejemplo, el tapón del dique, cuando se rompió el dique,
el canal. Yo fui y yo salía a la gente a decirle, por favor, no maten culebras, porque el problema de las culebras, ellas nadan por encima del agua, no se sumergen al menos de que sean acuáticas, y cuando se inunda todo, se encontraban en parchecitos inundados, islas pequeñas. Llegaba un tipo en una canoa con un machete largo y mataban 20, 30, 50 culebras. Todo lo que fuera culebras las mataron. Yo, por favor, no maten culebras. Yo les daba charlas a la gente, no las maten. Eso pasó todo el problema y me llegaron y era profesor. Llegó la gente allá, mire doctor, es que hay un problema, tenemos plaga de ratas, ratones, de toda clase de animales que en un momento dado están acabando con el maíz, el sorgo, la soya, con todo, con verdura, con todo están acabando. Eso es muy importante, profe, porque ahí estamos hablando de un desequilibrio causado por el asesinato indiscriminado. Pues el hombre, es que el hombre es lo peor enemigo que tiene usted para el medio ambiente del hombre. Eso es pura ignorancia, que no tenemos conciencia de lo que es un país. Tenemos el lujo de ser el país más biodiverso de aves en el mundo y es una responsabilidad inmensa. Se acaban las fábricas y ustedes hacen otras. Se acaban los pájaros, no hay quien reponga eso. Punto. Por eso, profesor, la motivación principal de este video podcast es precisamente transmitir un mensaje educativo, de sensibilización, porque la gente a veces no entiende el impacto que está generando al asesinar un animal. Entonces, queremos con su mensaje y con todo esto que hemos venido haciendo con nuestro equipo de producción, llevar un mensaje y que las personas entiendan que el camino es la educación, que este camino metafórico de la serpiente lleva a un mensaje de sensibilización y educación. Yo, me disculpa, es que yo soy muy pasional con todo esto, con serpientes, con la ecología, con el país. ¿Qué le voy a dejar yo a mis nietos? ¿Un país que no va a haber fauna? ¿Que no van a poder ver esos bichos? Entonces, para mí yo soy muy pasional de eso y a veces me pongo, yo sé, y me disculpan si me pongo muy agresivo, porque es que eso a mí me angustia, me angustia el país. Yo ahorita puedo decir Colombia porque estoy aquí en otro cuento, pero yo hay momentos en que no puedo decir Colombia que me escurren las lágrimas. Entonces, ¿qué pasó con lo del canal del dique? Estando yo en la Universidad de Magdalena, llegaron gentes del campo de allá, por favor, ayúdenos, porque ahorita hay una plaga de ratas. Y mire, yo les cobro 20 millones de pesos mensuales. Pero ¿por qué? Es que despacito y le cuento por qué. Uno, tengo que montar una cría de ranas, de ratones, para poder criar serpientes, para poderlas soltar en un momento dado. Entonces, ¿qué pasa? Las ranas, ¿por qué? Porque las culebras así de grandes que nacen, tengo que darle ranitas, y las ranitas así de grandes, entonces toca criar. Pero para tener las ranas, yo tengo que tener grillos. Entonces tengo que criar grillos, porque no puedo ir al monte a coger grillos. O el ministerio, usted que está yendo cogiendo grillos, miles de grillos, porque voy a alimentar unas ranas. ¿Y para qué las ranas? Para alimentar culebras. Entonces tengo que conseguir permiso para criar grillos, permiso para criar culebras. Entonces eso se vuelve y eso vale plata. Y tengo que criarlas hasta el momento en que estén más o menos así de grandes, donde se van a empezar a comer los ratones. Y eso dura más o menos unos 5 o 6 años. Profesor, y está introduciendo usted algo muy importante que hablábamos en otros capítulos, y es el tema de los servicios ambientales, porque las personas no valoran los servicios que prestan este tipo de animales y en general los ecosistemas, pero cuando toca sus bolsillos se ocurren ese tipo de eventos y cuantifica uno lo que eso significa económicamente es cuando de pronto entran en razón. Entonces, importantísimo ese aporte y esa experiencia que nos está contando del canal del dique. ¿Y cómo termina eso, profesor? No, pues tienen que aguantarse ratas, ratones, todo eso, y que los cultivos se los comían los animales. Veneno ustedes no pueden echar porque matan perros, gatos, y si algún niño coge un pedacito de pan de eso, ahí se muere también. ¿Qué hacemos? Otro que llegamos a Cotorra, llegar en un momento dado que estaba inundado y todo el mundo matando culebras no venenosas, que son las acuáticas, que esta es mapaná de agua. ¿Cuál mapaná de agua? Entonces, y lo que yo he hecho durante muchos años es dar clases de eso, enseñarle a la gente que eso tiene un valor, que son importantes y que sin eso nos vale mucha plata poder en un momento dado rellenar ese espacio que ellas ocupan. Importante, profesor. Profesor, retomando un poco el primer tema de
sus inicios y su interés en el conocer más sobre serpientes y empezar a estudiar. Usted nos decía que entró a la universidad y que buscó el apoyo para poder empezar a trabajar con estos animales. Cuéntenos un poco más cómo fue ese proceso antes de hablar también de esa iniciativa y de ser pionero en la fabricación de los sueros. Entonces, ¿cómo fue ese paso desde la universidad a ser ya una persona y tener un equipo pionero en la fabricación de los primeros sueros antiofídicos en el país? Entonces, yo terminé el colegio y entré a estudiar biología en la Javeriana. Ya en los últimos semestres ya empecé a averiguar un poco sobre culebras. Y por la negación de un profesor, yo me fui a Villavicencio a hablar con Federico Medem. Federico Medem era un herpetólogo lituano que trabajó muchos años en la Universidad Nacional en Villavicencio. Papá trabajaba en la Macarena, porque la Macarena fue el decreto de la Macarena elaborado por mi papá. Fue de los primeros que encontró la Macarena, y él y Galvis, que era un médico que trabajaba en fiebre amarilla, fueron los que hicieron la primera excursión grande que se hizo. Fue en esa época, en el 48, 47. Y mi papá sacó un decreto que lo mandó, y Bejarano se nombró Parque Nacional. De modo que la Macarena es gracias a mi viejo. Tremendo aporte a la conservación. Cuando yo fui, me dijeron, me pusieron mucha resistencia para trabajar con las culebras. Entonces averigué en la universidad, supe que el doctor Medem, un biólogo, herpetólogo que trabajaba con la universidad en Villavicencio, y yo ya conocido cuando era pequeño, era infante, como decían, que él vivió aquí en Bogotá, y él, un lituano, él vino aquí, y la primera persona que conoció fue mi papá, aquí en Colombia, y él hizo vínculo con él. Entonces yo me acordaba de Medem porque yo ya estaba en la casa de él. Me fui para Villavicencio a hablar con él. ¿Qué había ya en ese momento? No, está pues al Roberto Franco, Okay. Al Instituto Roberto Franco. Y entonces con Roberto, con el doctor Medem, Federico Medem, yo hablé con él y me dijo: yo le colaboro en lo que usted necesite, yo le ayudo, yo lo guío. Y cuando llegué a Bogotá, mi mamá me dijo, como a las 8, 9 de la noche, yo váyase para el hotel de Quendama, piso 11, que allá está el doctor Abraham Horvitz, que era el director de la Oficina Sanitaria Panamericana. Entonces fui a hablar con él allá. Me dijo: vaya mañana al Instituto Nacional de Salud, y allá lo está esperando el doctor Canesa, que es un médico que trabaja, es asesor de la Organización Mundial de la Salud y de la Oficina Sanitaria, que es nuestro contacto aquí en Colombia, que él lo va a poner en contacto con la gente del instituto. Y pues ahí fue donde empezó ya mi vínculo con el Instituto Nacional de Salud. Profesor, usted llega al Instituto Nacional de Salud, y entiendo que usted y un grupo que usted coordinó fueron los pioneros en la fabricación del primer suero antiofídico en nuestro país. Cuéntenos un poco cómo fue todo ese proceso y qué obstáculos se encontró en ese camino. Bueno, para que entienda un poquitico más el contexto de lo del instituto, yo llegué al instituto y me presentaron. Papá, cuando fue ministro, él llevó sus profesionales con que trabajaba, o pues tenía conocimiento, el parasitólogo, el genetista, todos los con la gente con que ha trabajado él antes de ser ministro y durante esa época. Entonces salió el doctor Villamizar, que era el director del instituto en ese momento, y 2 brasileros. Como mi papá trabajaba en Brasil, yo empecé a hablar con ellos y me conocían, empecé a hablar con ellos en portugués. Entonces, porque era todo el vínculo, todo el círculo de trabajo de mi papá. Entonces llamaron a los otros médicos y todos llegaron allá a ver el hijo de Santiago. Y resulta que me dijeron: le van a colaborar para que usted pueda ir al serpentario y empezar a conocer un poco las serpientes. Yo empecé a trabajar allá, me recibieron como auxiliar de laboratorio y empecé a trabajar allá con las micos, con los ratones, todas esas cosas. Y fui a armero, que me empezaron a enseñar, y allá aprendí con Abelardo Morales, que era la persona, el señor que trabajaba allá cogiendo las culebras, y él me enseñó. Entonces yo ya empezaba a ir cada 15 días que iban a desvenenar culebras, porque el serpentario, en esa época el instituto estaba tratando de producir suero,
iban cada 15 días a llevarle comida a los ratones del Instituto de Desecho, a las culebras que recogían de toda esa región, que eran cascabeles y tallas X, botrops y crótalos, y ahí sacaban el veneno. Entonces yo iba cada 15 días, ya como estaba ahí, a colaborar con el desvenenado. Entonces aprendí a coger las culebras, y esto fue en 1974. Ya empecé a trabajar ahí, y entonces empezaron a pensar en la cuestión del suero. Y entonces hablaron con Miguel Guzmán, que era un inmunólogo que había trabajado en Estados Unidos, y el doctor Ernesto Barbosa, que era un bioquímico que trabajaba también en el instituto, y decían: nosotros conocemos a Roger Bolaños. Es un médico, es un microbiólogo que trabaja en Costa Rica y acaba de montar el laboratorio de sueros de producción de sueros, el Instituto Clodomiro Picado en Costa Rica. Entonces lo llamaron, pusieron en contacto con él y solicitaron a través de la OPS, la Oficina Sanitaria Panamericana, de que viniera a Colombia a entrenarnos en la producción de sueros. Solamente hubo un año en la cual se paró la producción momentáneamente. Obviamente se necesitó ir a campo, buscar serpientes. Vámonos un poco ahora fuera del laboratorio a lo que es los lugares a donde lo llevó todo este proceso. ¿A dónde lo llevó? ¿Con qué se encontró? ¿Cómo fue este proceso de conseguir también todo ese material biológico necesario para la fabricación de los venenos? El suero antiofídico es un biológico que se produce a partir de las mismas culebras nos ayudan, porque el suero antiofídico es único para cada lugar donde se produce. Aquí en Colombia, a mí me quedaba muy complicado poder llamar a Leticia: señores, mándeme culebras. Yo, loco, venga por ellas. Y efectivamente eso fue lo que hice durante 40 años. Por eso me he dado el lapo de decir que yo conozco este país a pata, a pie. No las ciudades, sino los montes. Fue a sitios que muy pocos se atrevían. Nadie iba. Primero porque me fascina. Entonces, ¿qué pasó? Aquí hay dos cosas. Una era ir a buscar culebras. Porque el suero antiofídico, ¿cómo se hace? El suero antiofídico es específico para los antígenos, para lo que está hecho para cada especie de culebra que usted utilice, el veneno de cada especie que usted utilice para hacer el suero. En nuestro caso, hacíamos el suero polivalente contra muchas especies. Entonces, ¿qué pasa? Yo no podía hacer contra una especie, solamente para los de Almero. Entonces, ahí donde juega el interés de conocer el país. Entonces, de los llanos. ¿De qué parte de los llanos? Cerca de Villavicencio. ¿Por qué? Porque estudiando los venenos, hay a nivel de longitud y latitud. A nivel de Villavicencio, Cumaribo, Bichada, Arauca, Casanare, hay diferentes tipos de hábitat, temperatura, humedad, fauna diferente. Todas esas cosas confluyen para que las serpientes empiecen a especializarse los venenos de diferentes regiones. Entonces, de esa manera yo empecé a caminarme el país y a conseguir serpientes de todo el país. En el instituto se mantienen vivas y el problema son costos. Porque si usted va a conseguir una coral así de grande, el problema es los costos de producción. Una coral así de grande produce una gotica de veneno. Y usted tiene que conseguir suficientes corales para conseguir suficiente veneno para producir, ya no en 30 caballos o en 20 caballos, sino en 1 o 2 caballos, y eso va a ser suficiente suero para que en un momento dado usted pueda tener para el número de accidentes que hay para esa especie. Profesor, en ese trasegar por el país en busca de serpientes, ¿qué lugar recuerda muy especialmente por una situación, por algo que haya ocurrido? Me imagino que serán muchas las experiencias, pero cuéntenos alguna que todavía recuerde y que le haya impactado en ese trabajo en campo. No, eso es complicado ver qué lugar. No, es que en general cada sitio tiene su encanto, su historia. ¿En campo se encontró, por ejemplo, con algún accidente ofídico que le haya ocurrido a alguien? A mí personalmente no. Como uno llegaba al hospital y sí, había una persona mordida, lo que sea, pero yo nunca tuve acceso a eso y nunca tuve que usar el suero, nunca. Ni en alguna persona o campesino que haya estado conmigo, nada, para nada. En ese proceso también
entiendo que usted aprovechaba esas salidas no solo para hacer su trabajo, de buscar las culebras, de cogerlas, sino también para enseñar y educar a las personas que hacían parte de esas comunidades rurales o esos territorios que usted visitaba. Cuéntenos un poco esa labor también como educador y como mensajero en ese entonces y aún hoy sobre esos territorios, esas personas que temen y temían a las serpientes. ¿Cuál era su trabajo en ese aspecto? No, entonces lo primero que yo llegaba era ir a visitar al cura, ir a la policía. Mire, yo soy funcionario del instituto, yo vengo aquí a buscar culebras, porque aquí hay tales y tales y tales especies. Iba al colegio, hablaba con la gente, entre comillas, influyente de esto. Hacía reunión con la gente para encontrarme y me iba a tomar cerveza en una tienda, en lo que sea. Y donde el médico, hablaba con el médico, él me presentaba y empezaba yo con la policía. Mire, señor, yo salgo con esta linterna, este gancho, unas bolsas aquí colgadas, mi machete, una cámara de fotografía y un maletín y morral. Yo salgo de eso, yo no vengo aquí a hacer absolutamente no, sino vengo a buscar culebras. ¿Y dónde las va a buscar? Pues peligroso. Yo quiero ir con usted, pues listo, me acompañaban. Indígenas, me compraba la policía, el ejército me acompañaba y hablaba con los colegios y con las comunidades. Le decía, mire, yo quiero darles una charla sobre qué es lo que hago yo. Mañana por la noche la charla. Entonces ponía, si no llevaba mis fotos, mi conferencia y el proyector. ¿Hay luz? Sí, señor. Entonces ponía entonces salía por la noche a buscar culebras y la gente me acompañaba. Al mismo tiempo yo iba con mi cámara de fotografía. Entonces empezaba a sacar fotos de la cabeza de la culebra, dónde está, bueno, todo ese tipo de cosas. Fotos de lagartos, ranas, y como estaba trabajando ya también en la universidad de profesor, yo cogía todos esos bichos, tenía permiso para poder colectar, entonces colectaba ranas, lagartos, culebras, cecilias, todas estas vainas, les sacaba fotos, las fijaba y al otro día las arreglaba para el museo, les ponía mi etiqueta y me tiraba todo, y entonces venían los chinos, la gente miraba qué hacía y yo me la pasaba en esas. Era un proceso educativo en sitio. Por la noche, y entonces ya venía la charla. Entonces las culebras que había la noche anterior estaban dentro de una bolsa y eso se movían y la gente, ¿y eso qué hay? Pues una culebra que hay. Yo daba charlas que duraban 3 horas, 2 horas y nadie se movía, nadie, era increíble. En los chinos, en los colegios, la gente generaba mucho interés. Pues es que la gente pues tiene muertos del susto. Y empezaba ya a mostrarles cómo era eso. Que hasta es peligrosísimo. Y mire, me mordían. Me hacía morder. Pero es que esto no hace nada. Entonces hasta que un día un tipo me dijo, es que usted tiene el rezo. Usted tiene la oración y a usted no le pasa nada. No, yo no tengo ninguna oración. Yo no creo en oraciones. De modo que a mí no me cuenten, vengan con los cuentos, eran chismosos. Y entonces yo me volvía muy coloquial y muy de la región. El primero que les decía, me disculpan si yo soy de alguna grosería, pero es que yo no aguanto ciertas cosas. Y a mí me salían madrazos, por todos lados me salían cosas, la gente toteaba de la risa, sacaba a la gente, cogía, venga para acá secretario, y venga para acá y me muestra y me hace y yo me involucraba con la gente y a la gente entonces ya que encontraron una culebra me iban y me buscaban. Mira que aquí hay una culebra. Yo corra para un lado, corra para el otro. Entonces se volvió una cosa muy, muy de familia, entre familia, entre amigos. Participativo también. Entonces todo el mundo, y yo tengo casos que estuve en la Sierra Nevada y a los 15 años después, doctor, yo estuve en su charla en tal parte. Cuando el instituto iba a hacer alguna cosa comunitaria, yo les decía, lléveme, yo les doy una charla de culebras y era que ustedes les dan lo que sea. Y reunía a la gente por la noche y yo ponía mis sábanas, las colgaba, sacaba, conseguíamos un motor, prendíamos el proyector y nos tenía ya todo el mundo 2-3 horas hablando, mostrando culebras, diciendo chistes, diciendo bestialidades, y la gente le fascinaba esa vaina. Claro. Y después entonces yo decía, bueno, aquí les dejo esta caja
para que me dice, y fulanito de tal me va a colaborar y todas las cosas. Yo les enseñaba todo, cómo cogerlas, cómo meterlas dentro de una caneca y de la caneca meterlas a la caja. Me llegaban las cajas al instituto con las culebras ahí. La educación participativa in situ, una manera de cambiar el pensamiento de las personas a lo largo del país. Profesor, hace un rato mencionaba algo muy importante y es que dentro de su equipo de campo vinculó la cámara fotográfica y usted no solo es científico sino también un extraordinario fotógrafo de naturaleza con un banco de imágenes, y ya vamos a hablar un poco de eso, de más de 85,000 imágenes de la naturaleza, de la biodiversidad, de la cultura del país. ¿En qué momento la cámara fotográfica se volvió tan importante como su gancho herpetológico, como su libreta de campo? Yo cuando entré a la Nacional de profesor, hacía publicaciones y todo tipo de cosas. Entonces mi señora es la que hace las ilustraciones. Ella es ilustradora científica. Es absurdo lo que hace ella. Es impresionante. Los dibujos y el lápiz de ella. Ella sabe dibujar, yo no sé dibujar. Y entonces, cuando era profesor, yo como escribía, es que esa rana aquí en la ingle tiene unas manchas redondeadas, o el dedito es de tal cosa, o el ojo tiene tal cosa. Hágale fotografía. Y empecé yo a hacer fotografía de todo lo que me encontraba. Entonces yo salía con mi cámara, con unos flashes, unas vainas, a buscar culebras de día, de noche, por todo. A donde iba yo iba la cámara y el gancho y las bolsas. Entonces, culebra que yo veía tan foto, la metía entre la bolsa. Al otro día, si era una venenosa, la mantenía viva. Si era no venenosa, le ponía en una mesa, hojarasca, todo ese tipo de cosas, ponía la culebra tan fotos, esa le ponía una cosa para poderla, porque la idea era llevarla después al museo, que da registro de especies, cuál es la distribución de esa especie, si es esa especie o es una parecida. Entonces toda la parte biológica, toda la parte taxonómica, de biogeografía, de distribución, qué está comiendo, esta que está comiendo. El otro día cogí una que le había comido un colibrí, y ¿cómo? Una rana que se había comido una rana, se había comido todas esas cosas uno las tenía y sabía uno qué es lo que había, pero por el trabajo de naturaleza, trabajo de biológico que uno hacía de eso. Entonces yo de esa manera empecé a hacer una colección de referencia de los ejemplares, y muchos de mis ejemplares, y perdón, un momentico, le muestro aquí una cosa. Esto es uno de los cuadernos de campo. Entonces aquí viene cantando sobre vegetación en la quebrada Churuquera, dorso café con tal y tal vaina, tal temperatura, tal cosa. Osteocéfalos, quebrada Churuquera, dorso café oscuro, tal cosa, vientre blanquecino, foto, y hay foto y el ejemplar. Entonces así, y así son las notas de campo de los ejemplares y los sitios donde está. Hay como 10, 12 libros de esos. El legado fotográfico que ha conseguido, porque entiendo que sigue tomando fotografías, sigue viajando y es algo que le apasiona, ese proceso de acopiar, organizar más de 85,000 fotografías de la naturaleza del país, ¿cómo se organizó usted para tener toda esa información y cómo fue el proceso luego de transferir todo ese legado al Banco de la República? Cuéntenos un poquito esa historia. La película se llama Rengifo. A unos amigos les interesó, les gustó las bestialidades que uno hace a veces en la vida, y entonces me hicieron un documental que les agradezco mucho porque fue muy bonito y fue lo que el banco recibió. ¿Qué pasó? Un día un amigo me dijo: Rengifo, quiero presentarle a una persona que le puede interesar, a usted y a ella. Y yo, pues cuando quiera, tráigala aquí a la casa un sábado, que se venga temprano, y hablamos aquí a ver qué le puedo colaborar. Llegó aquí él con María Belén Sanz, y es la directora del Museo de Arte de la Universidad Nacional. Yo no la conocía. Llegó aquí y empezamos a hablar y me dijo: ¿y usted? Me dijo: no, es que yo voy a hacer una exposición en la universidad que se llama del Amazonas, el origen de la noche. Y ahí, ¡ay, qué maravilla! Y voy a traer un alemán
que es muy buen fotógrafo. No lo conozco, pero me han dicho que es muy buen fotógrafo de fauna y flora del Amazonas. Ay, pues qué emoción que yo poder colaborarle. Si le interesa, con mucho gusto. Yo tengo una que otra foto del Amazonas. Entonces me dijo, déjeme ver qué tiene. Entonces yo en ese momento tenía una mesa de luz en la que yo ponía mis fotos cuando venía de campo yo había estado en Chiribiquete cuando se hizo. Yo colaboré con la primera expedición con los españoles y yo fui de fotógrafo. Me dijeron, usted no puede ser herpetólogo porque va a haber un herpetólogo de Colombia y uno de España, y hay una de España y no puede haber dos. Entonces yo voy de fotógrafo, yo no voy a mirar ni un animalito raro. Entonces me fui, nos fuimos y estuve un mes allá. Eso fue una locura. Entonces yo hice la mayoría de las fotos que todas las fotos que tenía el Inderena en esa época, y después de ranas, lagartos, de todo lo que se encontró. Yo hacía ese tipo de cosas. Usted que va a escoger las fotos sabe cuáles son las fotos. Otra persona que es la que va a ayudarle a digitalizar las fotos. Otra persona que va a organizar las fotos dentro del computador, y a su esposa que es la que los va a organizar a todos. Listo, necesito 4.000 fotos. Digo, 4.000 fotos. Pero usted no se preocupe, consígame 4 millones. Yo no sé si hay tantas. Y empiezo yo al otro día, eso fue al otro día. En 2 días yo ya tenía la gente, ya tenía el escáner. En 8 días yo ya estaba aquí, saque fotos, limpie la mesa y saque hoja por hoja. Yo sabía el contexto de la foto y dónde estaba en el archivo, de dónde era y qué había sido. Faltando unos 20 días, como un mes, como en marzo la llamo a María Belén, y yo, María Belén, ya terminé. Ya está organizado el archivo, pues estos ya están separados por localidades, por especies, ya están marcadas, todo ya está listo. No salieron, qué pena con usted, no salieron 4.000 fotos. Salieron 14.000. Yo, perfecto. Entonces, le llevé el archivo y ella compró un equipo para la universidad en que eran con 20 proyectores y todos conectados a un programa que le organizaron, y cada 30 segundos cambiaban, eran 12 proyectores, 12 fotos cada, empezaban a las 7, 8 de la mañana y terminaban a las 8 de la noche. Todo el día, cada 20 segundos cambiaban, hasta que pasaron todas las fotos, las 14.000 fotos. Cuando hubo la exposición, todo el mundo, pues eso era un montón de gente, y habían varias partes. Había una persona de Suiza, había una que hablaba del agua, de sonidos, de todas partes, y había una que era las fotos mías. Y entonces yo la organicé de tal manera de que era por especies, y entonces era saliendo de Bogotá, llegando al Amazonas, entonces del río que cogía, entonces todo lo que había por ese río, por el otro, como si fuera la culebra que estaba dejando las poblaciones en diferentes sitios. Entonces así en cada región era con ranas, lagartos, culebras, insectos, flores, orquídeas, árboles, hojas, gente, cultura, cada uno. Entonces fueron las 14.000 fotos con todo eso. Era todo un recorrido por todo el Amazonas con eso. Profesor, en ese documental Rengifo hablan algo que me conmovió y me llamó mucho la atención, y es que usted mencionaba que hay fotos que tomó en algún momento de toda esta historia de especies que hoy en día ya no existen, ¿sí? Eso es algo, digamos, muy importante de mencionar, porque nuestro país y en general el mundo está perdiendo la biodiversidad de una manera muy acelerada. Entre esa biodiversidad, obviamente, las serpientes y todos los roles ecológicos que cumplen. ¿Qué opina usted de eso y cuál es el mensaje de conservación a estas nuevas generaciones, no solo de biólogos, sino de niños y personas que están creciendo en un mundo que cada vez pierde más cosas, más biodiversidad, más este patrimonio que es tan grande en este país? Ese es un problema gravísimo y es palpable. Por ejemplo, aquí en Bogotá había una especie que era muy común. ¿Cuántos de ustedes salen en una noche de lluvias y oyen ranas? Ya no se oye. Hay 2 clases de culebras. La tierrera, que es la que come lombrices, que esa es muy común, pero hay otra que es una que es así de larga, los machos son grises, las hembras son cafés, y se alimenta de ranas. Y al no haber tanta rana, y hay sitios donde usted no las consigue.
Yo en esa época saqué algunas fotos de esa culebra, pero no tengo la que me gustaría a mí, con los colores, con todas las cosas, y para poderles tenerlas y sacarles cría, para ir a liberarlas. Todo eso es un problema que eso es cada vez va aumentando más. Y resulta que de pronto hay un pájaro que se alimenta de esa culebra. Y al no estar la culebra o esas cosas no va a poder comer y se muere también el pájaro, las crías. Entonces eso es toda una cadena que va aumentando y va aumentando. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este camino que nos ha llevado por diferentes partes del país, con diferentes expertos que nos han hablado en torno a las serpientes. Esto fue El Camino de la Serpiente. Nos vemos pronto.